Hola estimados estudiantes, en este video explicaré algunos teoremas acerca de límites. Estos teoremas nos ayudan para encontrar el límite de una función. Bien, el primer teorema que vamos a ver es acerca de la unicidad de límites. Lo que me dice este teorema es que si el límite de una función f de x cuando x tiende a A por la derecha es igual a L1 y el límite de esa misma función cuando x tiende a A por la izquierda es igual a L2, decimos que el límite de esa función f de x existe solo si L2 es igual a L1. ¿Qué quiere decir esto? Que si el límite por la derecha y el límite por la izquierda de esa función son iguales, entonces el límite existe y es igual a ese valor. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función por partes, en cual está seccionada para los valores cuando x es menor que 2, si ustedes observan, es una cuadrática. Y cuando x es mayor que 2, la función es una función lineal, como se puede observar aquí en esta gráfica. Si ustedes observan, para valores menores que 2 es una parábola y para valores mayores que 2 es una recta. Bien, entonces, si ustedes observan acá, para cuando x vale 2, la función no está definida. Pero nosotros podemos acercarnos por la derecha y por la izquierda de 2, haciendo una tabla. Entonces, tomamos valores cercanos por la izquierda de 2 y valores cercanos por la derecha de 2. Entonces, evaluamos esos valores en la función y observamos que el límite de esa función cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a 4. Y el límite de esa función cuando x tiende a 2 por la derecha también es igual a 4. Por lo tanto, por el teorema de unicidad decimos que el límite de esa función existe y es igual a 4. Bien, el segundo teorema es acerca del límite de una función constante. Si tenemos que ser una constante, entonces para cualquier número a, el límite de esa función constante cuando x tiende a cualquier número a es desigual a esa constante. Por ejemplo, si el límite de esta función constante es 10 cuando x tiende a 2, ¿cuál va a ser el límite? Va a ser igual a la constante que es 10. Otro ejemplo, por ejemplo, el número pi. Recuerden que el número pi es una constante. Y si esa x tiende a 6, ese límite va a ser igual a ese número pi. Bien, el teorema número 3 es el límite de una función identidad. La función identidad es aquella que tiene esta forma f de x igual a x. Entonces, el límite de esa x cuando x tiende a A es igual a A. Si ustedes observan, lo que hacemos es que este valor de x que tiende a A toma el valor de A y el límite es igual a A. Por ejemplo, el límite de x cuando x tiende a 2, el valor que toma x es 2 y entonces el límite es igual a 2. Y el límite de x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Bien, el teorema número 4 es acerca del límite de una función lineal. Sabemos que la función lineal es de la forma mx más b, en donde m y b son dos constantes cualesquiera. Entonces, si yo quiero encontrar el límite de una función lineal cuando x tiende a un valor a, esto es igual a m, a la constante m, por el valor que toma x en a más b. Por ejemplo, supongamos que tengamos y que queremos encontrar el límite de esta función lineal, que es 10x más 7 cuando x tiende a 5. Entonces, aquí separamos los límites. Primero encontramos el límite de x más el límite de 7. Como 10 es una constante, sale fuera del límite. Y acá tenemos dos teoremas anteriores que hemos visto. Si ustedes se fijan aquí, es el límite de la función constante y el límite de esta función x. Entonces, acá toma el valor de 5
y va a ser 10 por 5 y el límite de una constante que es 7, entonces mi límite de esta función va a ser 57. Ahora, el teorema número 5 es acerca del límite de una suma o ya sea una diferencia de dos funciones. ¿Qué me dice este teorema? Supongamos que tenemos dos funciones f de x y g de x y queremos encontrar el límite de ambas. El límite de f de x cuando x tiende a a, supongamos que es igual a L, y el límite de g de x cuando x tiende a igual a m. Entonces, si yo quiero encontrar el límite, ya sea de la suma de esas dos funciones, la suma o la diferencia, esto va a ser igual a la suma o diferencia de los límites, que en este caso sería a L más o menos m. Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar el límite de esta función x cuadrado menos 5x más 6 cuando x tiende a 3. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de x en 3 en la función. Entonces, sustituimos el 3 acá en x, me va a quedar x cuadrado. El 3 acá en 5x me va a quedar 5 por 3 y el límite de esta constante es 6, que es 6. Y entonces aquí observamos que el 3 al cuadrado me queda en 9 menos 15 más 6, eso es igual a 0. Bien, el teorema número 6 es acerca del límite del producto de dos funciones. De igual forma tenemos dos funciones, f de x y g de x, suponiendo que tienen los mismos límites, L y M. Entonces, el límite de esa multiplicación de f de x por g de x, cuando x tiende a es igual a la multiplicación de los valores de esos límites. En este caso es L por M. Por ejemplo, por ejemplo dice, el límite de 5x cuando x tiende a 8. Esto es igual, si ustedes observan, el 5 es una constante. Este 5 está multiplicando al límite de x cuando x tiende a 8. Y como sabemos que este es una función, solo sustituimos el 8 en x y eso va a ser 5 por 8 y el límite es igual a 40. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, esta función menos 3 medios de x cuando x tiende a menos 2. Sacamos el menos 3 medios del límite y evaluamos este límite cuando x tiende a menos 2. Entonces el límite va a ser de menos 3 medios por menos 2. Se me cancelan los dos y aplico la ley de los signos y esto va a ser el límite 3. Ahora, el teorema número 7 trata acerca del límite del cociente de dos funciones. De igual forma, supongamos que tenemos dos funciones f de x y g de x, entonces queremos encontrar el límite de esos cocientes. Entonces el límite va a ser el límite de los cocientes, que sería L entre M, con la condición de que esta M en el denominador tiene que ser diferente de 0. Por ejemplo, supongamos que tenemos este cociente de estas dos funciones. El límite cuando x tiende a menos 1 de 3x menos 4 entre 8x cuadrado más 2x menos 2. Bien, entonces vamos a evaluar el límite del valor de cuando x tiende a menos 1 en el numerador y en el denominador. En este caso, yo acá lo separé. Llamé al numerador como p de x y al denominador q de x. Y lo que hago es evaluar ese valor de menos 1 en las funciones. Sustituyo entonces el valor de x en p de x, que es menos 1, y eso es igual a menos 7. Y el límite en el denominador, q de menos 1 es igual a 4. Si ustedes observan, en el denominador me queda diferente de 0. Entonces se concluye que el límite de la función va a ser igual a menos 7 entre 4. Entonces sería menos 7 cuartos. El teorema número 8 es el límite de la enésima potencia de una función. Supongamos que el límite de esta función cuando x tiende a es igual a L y n es cualquier número entero positivo. Entonces el límite de esa función elevada a esa potencia
es igual al límite de f de x, que es L elevado a esa potencia n. Por ejemplo, si queremos encontrar este límite de x al cubo cuando x tiende a 3, entonces lo que hago es evaluar el valor de x que toma 10, valor de 10, y lo elevo a la potencia 3. Y ese límite va a ser igual a 1000. Por ejemplo, este otro ejemplo. Quiero encontrar el límite de 5 entre x cuadrado cuando x tiende a 2. Entonces, aplico el límite de un cociente. El límite del de arriba es 5 y como el de abajo hay una potencia que es 4 elevado al cuadrado 16, entonces el límite de esa función es 5 entre 16. Y por último veremos el teorema del límite de una raíz. El límite de la raíz enésima de una función es la raíz enésima del límite, siempre que el límite exista y tenga una raíz enésima real. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Si tenemos el límite de esta función cuando x tiende a igual a L, entonces si yo quiero encontrar el límite de la raíz enésima de esa función, lo que hago es, como ya sé cuál es el límite de f de x, que es L, solo encuentro la raíz enésima de esa L y es el límite de esta función. Con la restricción de que recuerden que si n es par, el radicando de acá tiene que ser mayor que 0. Si n es un entero positivo y cuando n es un entero positivo impar, L puede ser menor que 0. Porque recuerden que nosotros no podemos encontrar la raíz de un número negativo cuando el índice de la raíz es par. Si este índice de la raíz es impar, acá L puede ser negativo o positivo. Por ejemplo, yo quiero evaluar el límite de esta función cuando x tiende a menos 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar este valor, sustituir este valor de menos 2 en x. Entonces, evalúo acá, puesto que el límite de 2x en el denominador más 10 me da igual a menos 6, es diferente de 0. De hecho, recuerden, este ya es una propiedad del teorema que me decía del cociente de un límite. El denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, en el denominador, si ustedes observan, cuando x tiende a menos 8, 8 por 2 me da 16. Negativo, sí, porque tiende a menos 2. Más 10, esto es menos 6. Ahora, en el numerador, solo sustituyo el menos 8 aquí en x menos la raíz cúbica de menos 8. Recuerden que la raíz cúbica, como es impar, sí tiene raíz cúbica. Entonces, menos 8 menos la raíz cúbica de menos 8, recuerden que es menos 2. Multiplicado por este signo, menos 2. Por este menos es más 2. Entonces, menos 8 más 2 me queda menos 6. Y como en el denominador el límite me daba menos 6, divido menos 6 entre menos 6. El límite de esta función es igual a 1. Bien, esos eran algunos de los teoremas que quería explicarle en este video para encontrar el límite de una función. Bien, muchas gracias.